los compañeros que van a conocer a mi pueblo. Soy Leonardo. Leonardo. Sí. El que tenemos, Leonel era. Bueno, pues ahorita vamos a mi pueblo. Tienen aquí la curiosidad por conocerlo. Y pues a ver, ya que estamos aquí, que nos platiquen un poco, aprovechando este paisaje. Que nos platiquen, a ver, de dónde son, quiénes son. Pues bueno, a ver, ¿qué te puedo decir? Yo soy Leonardo, te digo, originariamente ahí de un lugar cerca de ahí de San Juan de Abajo. Pues tuve el gusto de conocerte a través de redes sociales. Digo, los trabajos, aprecio mucho el tema de la artesanía y yo siempre me he emocionado mucho con sus colores, me dejan siempre impresionado sobre la creatividad de lo que pueden lograr, ¿verdad? Más que nada por eso. Y pues bueno, aquí andamos, la intención es tratar de llevar algo de ayuda y además de eso pues conocer. Adel ya había hecho una invitación, creo, por ahí en su último video de que fueran a conocer y pues bueno, ya me apunté. Ándale. Y vean nada más la vista que hay en este puente. Si tienen chances, si tienen auto particular, pues pueden venirse aquí a conocerlo, muy bonito, y pues echarse un buen baño. Pues estamos aquí ubicados, pues donde está la presa del Cajones. Aquí está la presa de Cajones. El video no le hace justicia al lugar. Muy bonito todo esto. Este tiene poco que le hicieron el año pasado. Este camino, sí. Se ve nuevo, ¿verdad? Está muy suelto el terreno, eso siempre. No, ¿por qué no? Aquí siempre, parece que siempre se hace derrumbe aquí, ¿eh? Sí, siempre cada temporal de lluvia. No, aquí necesitan acomodar. Así de grandota la piedra estaba allá abajo. Sí. Bueno, cuando se pasan por aquí y no compraron algo, aquí pues estamos aquí, lo que se le conoce como Ayotita. Pues aquí puedes llegar a comprar tu jugo, tus sabritas, venden tacos y todo eso. Ya pues nomás mostrarles la vegetación, pues ya es un poco más árida, un poco más seca, si se le puede decir. Pues ya vemos los robles, espinas, nopales. Pues ya la vegetación ya es muy distinto. Tenemos el volcán, el cerro de Sangangüey hasta el fondo. Y ya vamos llegando por este rumbo. Se conoce un poblado que se llama El Roble. Está más o menos aquí una hora de aquí, menos, unos media hora. Acabamos de pasar lo que es la comunidad del Roble, bueno, el crucero del Roble, mejor dicho. Y pues ahorita estamos aquí en medio de la sierra, como pueden ver.
Y ya el detalle aquí que nos paramos es que para mostrarles las vistas que tenemos aquí en este punto, por si un día conocen mi pueblo, como les digo, están invitados para que lo conozcan. De hecho, las personas con las que vengo a acompañar, pues vienen con la intención de conocer mi pueblo, y pues ya les salió de ellos pues llevar un poco de ayuda, unas cobijas y unas despensas para unas personas ahí de mi comunidad, y pues vamos aquí con todo el gusto a acompañarlos para que conozcan mi pueblo. Pero les muestro pues la vista que tenemos aquí. Y así son las vistas que tenemos aquí. De verdad, el lente de la cámara del celular no le hace justicia a todo el paisaje. Aunque pues se puede decir que un poco seco, se ve increíble. Y ya ni se imaginarán pues cuando es en temporada de lluvia, pues todo esto se ve muy muy verde. Entonces vamos para aquel rumbo, para mi pueblo. Mira, amigos, cuando vamos en el monte y si nos daba hambre, siempre cortábamos de estos. Esa que está ahí. A ver, voy a ver si me puedo subir para cortar. Ahorita no recuerdo cómo se llama. Aquí está. La vamos a probar. Ahí. Muy, muy tierno. Igual como que no tiene sabor. Como que si estuvieras comiendo como una jícama o algo así. Así es como más o menos sabe. Y ahorita voy a cortar más para darles a mis invitados. Aquí vamos a ver a Leo. No sé si lo ha probado. No. Pero supongo que sí los has visto, ¿no? Esta planta sí la había visto, pero no la había probado. Bueno, ahí está Leonardo. Después de darle una buena lavada ahí, lo está probando. A ver sus impresiones, a ver qué tal. Sí, oye. Y ya cuando se acaba, le quitan una hoja y ya sigue saliendo más. ¿Quieres probar? Ven, juégale para que pruebe. Dale. Como jícama. Sí, como jícama. Como la jícama. Pero está bueno, está bueno. Decía que eso la comíamos cuando íbamos así a caminatas largas, que no llevábamos agua o comida. Pues ya lo veíamos y pues era como que matábamos dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Calmábamos el hambre y la sed con eso. Hay mucha basura. Aquí que nos quedan 2 horas. Hola amigos, ahora estamos en otro punto. Estamos aquí lo que es el crucero de Guajimí, Guadalupe, Ocotán. Y pues ahí tenemos el letrero del crucero. Como pueden ver, pues hacia nuestra derecha está el camino para Puente de Camotlán, Guajimí y pues Guadalupe, Ocotán, que actualmente utiliza la ruta del camión, y nosotros le vamos a dar para acá, el antiguo camino, el camino viejo que se usaba anteriormente, la ruta de los camiones. Y pues vean nada más el paisaje que está por acá. Saludos. Llegamos a otra parada, amigos. Vean nada más la vista que tenemos desde acá. Vistón. De verdad, el aire, el sonido de los pinos, todo increíble. Y ahorita les voy a mostrar la gran vista que tenemos en este punto.
Vean, amigos, la gran vista que tenemos desde aquí. Ven, aquí hay una roca en la cual te puedes parar, pero con mucho cuidado porque con un pequeño resbalón y mira hasta dónde vas a ir a parar. Y quién sabe si la llegues a contar. Ay, se siente bien feo el vértigo, amigos. Muy feo. Pero vean nada más, un pequeño resbalón y no la cuentas. Gran vista. Y ahí si mi memoria no falla, es el cerro de Picachos, el que se alcanza a ver ahí. Enamorado de esta vista, amigos. Y por acá al fondo se ve el cerro del volcán Sangangüey de Tepic. Mira aquí mi amigo Leo con el miedo al vértigo. Es que sí se siente muy feo. Sí. Pero las vistas, uff, la mejor postal puedes tener aquí. Está increíble, tienen que sentirlo, tienen que disfrutarlo en persona. No se describe. Tienen que vivirlo, ándale. Tienen que vivirlo, eso es la palabra. Está cabrón. Ahora nos encontramos en otro punto, en medio de la sierra. Como pueden ver, seguimos en la nada, rodeado de pinos, robles, y pues se siente el clima muy fresco. Si vienen en estas fechas por acá, pues les recomiendo que se traigan un buen abrigo. Y pues este sitio es muy especial porque aquí se encuentran las cabañas de la sierra de Guadalupe Cotán. El detalle es que pues están en completo abandono. Ya lleva mucho tiempo así. Así están las cabañas aquí en la sierra, en medio de la sierra de Guadalupe Cotán. A lo mejor ustedes ya las habían visto por ahí en internet. Y pues como les decía, actualmente pues están tristemente en abandono. Desconozco los motivos, la verdad. Pues estando en un lugar maravilloso, rodeado de vegetación, pinos, robles, pues que en la noche se pueden ver muy bien las estrellas. No sé si se alcanza a ver aquí la luna. Pues como que el lugar se presta para tener, pues para vivir una experiencia inolvidable. Como pueden ver, pues están hechos a base de adobe. Pues láminas y todo, las traves, las vigas pues de madera, de pino. Los baños como están actualmente. Aquí los lavaderos, el WC. Tristemente todo en abandono. Igualmente por aquí. Como les digo, ya lleva mucho rato así. Esto, lo que vemos aquí adelante, pues nosotros lo conocemos como carretón. Como pueden ver, pues son esa estructura a base de postes de madera, que en este caso pues es de roble, con unas horquetas, a que serán, la altura podría depender de cada quien, y así es como están. Y ya el piso, si se le podría llamar, pues ya está suspendido, y todo pues aprovechando los materiales de la región, pues son de madera, y pues
lo clásico siempre esto, el techo si se le podríamos llamar. Igual siempre las escaleras para subirse pues se ocupan escaleras como estas que son a base de madera. Y a ver, nomás aquí cuidándonos el detalle porque hay muchas avispas. Vamos a entrar. Como les digo, pues me entristece mucho ver esta situación. Como pueden ver, hay muchas avispas, no entiendo por qué. A ver si no me dan un buen piquete. Así es como está por dentro este carretón. Ay, baboso, por que me pica uno. Así es como está por dentro. Veanlo. Todo en completo abandono. Entonces ya saben, estos son los famosos carretones. Igual la comunidad pues lo utiliza para almacenar muchas veces maíz y otras veces pues para que la gente allí se quede a dormir. Y eso sí, pues en temporadas como esta, bueno, en temporadas como esta de frío, quien duerme en los carretones pues sí le sufre mucho por el frío. ¿Esto por qué? Porque como pueden ver pues hay espacios en el cual pues penetra fácilmente el aire, pues eso da mucho frío. Como les digo, estos son pues materiales de la región, pues aquí madera y todo, pero también en las comunidades pues se utiliza lo que es el tallo de la milpa y ya lo van colocando así parados, ¿no? Y como pueden ver aquí pues están las demás cabañas. Todos la verdad tienen muy buena ubicación. Ahorita les voy a mostrar la vista que tienen. Así es como está actualmente por dentro. Así está por fuera, su banco. Ya más o menos desde cuándo se creó esto. A ver cómo está. Nomás a decir, cuidado con las avispas, esas avispas que si te pican. Bueno, así está el interior de las cabañas. Pues aprovechamos que está abierto. Vean, todo, nuevamente repito, todo tristemente en abandono. Acá el baño. Como les digo, no sé si se llegó a habitar alguna vez, si hubo gente que vino aquí a hospedarse, pero pues es más o menos como está distribuida la cabaña. Pues vean nomás, imagínense que ustedes están hospedando aquí, que si estuviera funcionando, se levantan, ya sea en la mañana o en la tarde, salen a su pequeño balconcito aquí y tienen esta gran vista. Bueno, me gustaría que en los próximos años se retomara nuevamente eso de las cabañas, pues para que ustedes conozcan, no sé, después de su apertura, desconozco si vino mucha gente, si hubo gente que llegó a hospedarse aquí, pero a mí en un futuro ojalá me gustaría que se reabriera para que ustedes que vayan a ver este video pues se animen a conocer pues mi pueblo, mi comunidad, y pues lleguen a hospedarse en estas cabañas y en las cabañas que se encuentran en mi pueblo. Entonces, bueno, también se contaba con un horno, pues para hacer panes. Pues a veces la gente que viene pues aquí deja su recuerdito, su basura y todo eso. Y pues acá el comedor, troncos utilizados como bancos, pues el pretil, su barra, la mesa, y pues ya nada más los acabados como están.
muy buen trabajo, la verdad. Y pues nuevamente repito, pues me duele mucho ver en completo abandono todo lo que se hizo. Amigos, de verdad tienen que visitar. La vista en este lugar, en estas cabañas, son impresionantes. De verdad es que no le pide nada a otros lugares del país, que he tenido la oportunidad de estar. Y la verdad que la vista que tiene este lugar es impresionante. Recomendadísimo. De verdad que este viaje que hemos tenido, esta travesía desde allá hasta acá, que no es una travesía porque realmente hemos tenido el gusto de compartir, ¿verdad? De compartir y de venir observando todo el pasaje. La verdad es que esta Sierra Madre sí tiene mucho por ofrecer. Pues aquí el amigo Adel, gracias que nos invitó, y pues, ¿qué les puedo decir? Yo estoy más que contento. No sé, yo no sé que son para hacer chicle. Sí, nosotros cuando íbamos, bueno, había una planta allí pasando el arroyo yendo para el potrero. Ella le arrancaban las hojas o ellas sacaban un líquido blanco y pues la chupábamos. Y con la combinación de la saliva se hacía como un chicle. ¿Cómo se llama? Yo me llamo María Nieves Carrillo. Tía 1. Yo me llamo Arcelia. Tía 2. Yo me llamo Benita Carrillo Zamora. Benita. Tía 3. Muchas tías. El hijo mayor de la familia me llamo Isidro Carrillo Zamora, originariamente de Guadalupe, Ocotán. Mi papá. ¿Qué petit te va? ¿Cómo te llamas? Pues Graciela. Mi tía 4. Llegó otra tía. Graciela Velázquez de la Cruz. Graciela, ¿verdad? Yo me llamo Celia Carrillo Celia. Tía 5. Muchas tías. Y pues por fin llegamos a mi pueblo. Bien muertos. Yo soy nacido en Nayarit también. Soy nacido aquí en Nayarit, pero nunca había conocido esta parte. Tuvimos la oportunidad de hacer un ahorrito y poder traer las cosas, ¿verdad?, para acá. Y entregarles así como le digo de corazón, ahí para que se pueda apoyar ahí a la gente que se pueda. La verdad es que sí quedé muy fascinado. Muy fascinado de todo el camino, el trayecto, de cómo se manejó, ¿verdad? Y realmente no está lejos, no está lejos el camino. Yo creo que el trayecto más difícil, el más feíto fue ni nomás de bajar de aquí la llegada.
Pero bueno, parece que ya se va a hacer justicia y ya van a tener carretera y eso me alegra mucho. Sí. Digo, y personalmente no conocía, no sabía de Guadalupe de Ocotán. Bueno amigos, me despido. Acabamos de llegar por fin a mi pueblo después de muchas horas. Y pues saludos, que estén muy bien y pues nos vemos.